Muy buenas noches a todos, mijes, y para los que nos sintonizan, reciban un afectuoso saludo por parte de nuestros pastores. En esta tarde hablé con el pastor y me dijo: dile a la iglesia que los amamos. El pastor Irán y la pastora Lupita los aman, están agradecidos por sus oraciones. Hermanos, qué victoria tuvimos la semana pasada con la restauración, con la sanidad, con esa buena operación que salió el pastor. Y hermanos, sigamos orando por nuestra pastora. Están en un proceso, pero sabemos que el milagro ya está hecho y la iglesia necesita levantarse en oración. Recordemos, hermanos, que el domingo tuvimos un mensaje poderoso a través del hermano David Chi. Él nos dijo esta frase: prepárate porque una nueva aventura de revelación va a llegar a tu casa. Y hermanos, no sé si ustedes se prepararon, pero yo sí me preparé. Y le doy gracias a Dios por esa palabra, porque yo pude experimentar revelación. Mi tiempo de oración fue diferente y yo sé que eso está haciendo Dios con todos nosotros, hermanos. No te pierdas la oportunidad de orar, porque Dios está haciendo algo poderoso. Hermanos, cada palabra que se suelta en este lugar, hermanos, son palabras que edifican, son palabras que bendicen. Entonces tú tienes que tomarte de esas palabras. No dejes que esas palabras se caigan al suelo. Retén la palabra declarada en este lugar, porque hermanos, esa palabra trae revelación a nuestras vidas, y la revelación, hermanos, te abre la puerta para que tú puedas hacer la voluntad de Dios. La revelación te abre la puerta para que tú puedas caminar en los planes de Dios. Y cuando tu vida caminas en los planes de Dios, cuando tienes revelación, cuando tienes instrucción, cuando tienes claridad, cuando tienes seguridad en lo que Dios quiere hacer en tu vida, hermanos, tu vida es transformada. No puedes seguir siendo igual. Un cambio tiene que haber. Y la palabra que nos dio David dice: prepárate porque una nueva aventura de revelación va a llegar a tu casa. ¿La tomas? ¿La tomas, hermano? Amén. Y hermanos, el mensaje de esta noche sigue siendo el mismo. Sigue siendo, Dios está reforzando en su pueblo la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y no desanimarse, hermanos. Tenemos que ser constantes, tenemos que ser persistentes, tenemos que ser insistentes en oración y resistir todo el desánimo, toda apatía, toda pereza. Tenemos que levantarnos, hermanos. Y el tema de esta noche es el privilegio de orar. Y el primer punto que quiero tocar es que necesitamos orar en el Espíritu. Esto fue algo que el hermano David estuvo comentando continuamente. ¿Qué es eso de orar en el Espíritu? Hermanos, cuando nosotros oramos en el Espíritu es cuando viene a nuestra vida una revelación. Es cuando Dios te abre los ojos, te da certeza, te da seguridad y sabes qué decisiones tomar en medio de las situaciones que tú estás viviendo. Orar en el Espíritu es orar entonces conforme a la voluntad de Dios. Orar en el Espíritu es orar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces oramos, hermanos, pero no estamos orando de acuerdo a la palabra de Dios. No estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios. A veces oramos enojados, molestos contra una persona y Dios maldice a esta persona. Estamos orando y Dios, su palabra de Dios no nos dice que vayamos a maldecir a la gente. Dios quiere que tú y yo seamos de bendición. Entonces, oraciones que van en contra de lo que dice la palabra de Dios no son escuchadas. Y si Dios no escucha tu oración, Dios no va a responder tu oración. Entonces, orar en el Espíritu es orar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Necesito conocer la palabra, necesito conocer la voluntad de Dios, que es clara en la Biblia. Y hermanos, cuando tú oras conforme a la voluntad de Dios, dice la palabra que Dios escucha tus oraciones. Y si Él las escucha, tienes todo lo que hayas pedido, porque todo lo que es conforme a la voluntad de Dios, Dios lo trae a esta tierra para bendecirte a ti y para bendecir a otros. Eso es orar conforme al Espíritu Santo.
Ese es un punto muy importante, hermanos. Segundo punto, necesitamos revelación. Hermanos, hoy en día hay tantas decisiones que tenemos que tomar en nuestras vidas y a veces no sabemos qué hacer. ¿Hago esto? ¿No hago esto? Hay dudas, hay confusión, no hay claridad en los pasos que tenemos que estar dando en nuestra vida. O a lo mejor no tú, pero tus hijos que necesitan un consejo, la dirección que va a tomar tu negocio, te traen una nueva oportunidad de trabajo, ¿lo tomo, no lo tomo? Y no tenemos claridad para tomar esas decisiones. Necesitamos revelación, y la revelación llega a tu vida cuando tú oras en el Espíritu. Hay un versículo que está en el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 33 de la NTV. Dice aquí: pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Hermanos, Dios quiere mostrarte esos secretos de las cosas que van a acontecer en tu vida. ¿No crees que es necesario pedirle a Dios, ponernos a orar? Otra versión dice: clama a mí y yo te responderé. Hermanos, clamar es ser insistentes, persistir en oración, y Dios te va a revelar esos secretos, esas cosas que están ocultas a mi vista, esas cosas que yo no sé. Revelación es cuando algo sale a la luz, es cuando tú, de no saber, de tener confusión, tienes claridad, tienes certeza. Sabes que Dios está contigo y que Dios va a respaldar, porque lo que estás pidiendo va de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que es hora de clamar, de pedir, y Dios nos hará conocer cosas sorprendentes. Dios traerá revelación a nuestras vidas. La revelación te ayuda a hacer la voluntad de Dios, y hacer la voluntad de Dios te permite establecer el reino de Dios en tu vida. La revelación nos abre los ojos a la verdad. Y quiero compartirte 3 verdades, hermanos, que se encuentran en la palabra de Dios. La primera verdad dice que Dios está buscando a gente entendida. Vamos a ver en la palabra de Dios el Salmo 14, versículo 2 de la NTV. Dice: el Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Qué hermoso es saber, hermanos, que Dios tiene su atención puesta en la tierra. Dios está observando a toda la raza humana, a todos los hijos de los hombres. Dios está buscando algo. ¿Sabes qué está buscando? Gente que le busque a Él, gente que busque a Dios. Y la gente que busca a Dios es gente entendida. Y hermanos, Dios no nos los dice una vez, nos los vuelve a repetir en otro salmo. Vamos al Salmo 53, verso 2, y díganme si no se parece lo que acabamos de leer. Dice: Dios mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Cuando leí esto, hermanos, me sorprendió mucho y se lo comenté a Gaby. Me emocionó ver que la misma idea, el mismo versículo casi está igualito, solo en uno dice el Señor y en otro dice Dios. Pero Dios nos está recalcando que Él está observando a toda la humanidad buscando algo. ¿Quién lo está buscando a Él? Y si tú lees el contexto de todos de estos 2 salmos, se parecen demasiado, hermanos, están casi igualitos. Y aquí habla de 2 tipos de persona. La primera persona son las que no buscan a Dios, aquellos que dicen: no hay Dios, no existe Dios. Son personas que buscan sus propios deleites, sus propios placeres, buscan riqueza, buscan un negocio, buscan fama, buscan dinero. Ese es un tipo de personas que no busca a Dios. Pero ¿qué es lo que está buscando Dios? Dice Dios: sí hay otro tipo de personas. Estas personas me buscan a mí, están buscando mi presencia. Y Dios a ese tipo de personas les dice personas sabias, personas sensatas,
personas entendidas. Y yo creo, hermanos, que aquí habemos puros entendidos, puros sabios, puros sensatos, porque estamos aquí buscando la palabra de Dios, buscando revelación de parte de Dios. Queremos cambiar nuestras vidas. No somos perfectos, pero somos sabios y sensatos, hermanos. Amén. Dáselo a Dios. Y hermanos, esa fue la primera verdad que les quería compartir. Dios está buscando a gente entendida. Segunda verdad, Dios va a mostrar su poder a través de la gente que le busca. Repito, Dios va a mostrar su poder a través de la gente que le busca. Y hermanos, esta verdad está en la palabra de Dios. Vámonos al Antiguo Testamento, al segundo libro de Crónicas 16:9, que es uno de los favoritos de Gaby. Y dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué Dios está contemplando toda la tierra? ¿Para qué? Dios quiere mostrar, manifestar, revelar su poder a favor de un tipo de personas, no a cualquier persona, hermanos. Dios quiere mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón, ¿cómo? Un corazón perfecto para con Él. Otras versiones dicen que para fortalecer a los íntegros de corazón. Y hermanos, a lo mejor tú dices: yo no soy perfecta, no creo que yo sea digna de que Dios me muestre su poder, me muestre su favor. Hermanos, a lo mejor a tus ojos tú no eres perfecto, pero gracias a Dios que nosotros no nos medimos de acuerdo a lo que nosotros pensamos o a lo que nosotros opinamos. Nosotros creemos la verdad de la palabra de Dios. Nosotros nos movemos de acuerdo a lo que Dios dice. Y una cosa perfecta, de acuerdo al diccionario, dice que posee las cualidades y los atributos requeridos. ¿Sabes cuál es esa cualidad que Dios pide para decir que alguien tiene un corazón perfecto? Que sea una persona que le busque. Si tú en esta hora estás buscando a Dios, si tú en tu corazón genuinamente estás buscando a Dios, para Dios tú eres perfecto, hermanos. Entonces Dios quiere mostrar su poder a favor de tu vida. Dios quiere mostrar su favor, quiere favorecerte, quiere bendecirte, quiere manifestarse en tu vida, hermano. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Y hermanos, esa manifestación de Dios va a ser esa revelación que Dios te va a dar para bendecir tu vida. Y hermanos, a través de la oración es como nosotros tenemos revelación. La tercera verdad que te quiero compartir en esta noche es una invitación. Dice: Dios te invita a formar parte del equipo que establecerá su reino en la tierra. Hermanos, estoy segura que muchos de nosotros tenemos planes, proyectos, metas, tenemos un propósito. Quizá algunas personas dicen: ay, no, yo no tengo propósito y me siento sin rumbo y sin dirección. Es normal, estas cosas pasan. Pero hermanos, también Dios tiene un plan, también Dios tiene propósitos, también Dios tiene metas, y su meta es establecer su reino en el universo. Su meta es establecer su reino también aquí en la tierra, y Dios nos hace una invitación a sus hijos. ¿Quieres formar parte de mi equipo? ¿Quieres ayudarme a establecer mi reino en la tierra? Y hermanos, esta invitación la vemos en Lucas. En el libro de Lucas 9:23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, Jesús es el Hijo de Dios que vino a la tierra a establecer el reino de Dios. Entonces, Él es el encargado de establecer el reino de Dios e hizo invitación. Y la invitación era para todos, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Y aquellos que estamos siguiendo a Jesús, hermanos, somos de ese equipo especial
gozamos de ese privilegio de poder contribuir a la edificación, al extendimiento del reino de Dios. ¿Tú quieres ser parte de ese equipo? ¿Te gustaría ayudar? ¿Te gustaría apoyar? ¿Te gustaría estar presente en el extendimiento del reino de Dios? Entonces, hermanos, para hacer esto, la oración es algo vital, es algo importante. Clamar a Dios, pedir por su voluntad, que su voluntad sea hecha aquí. Eso va a traer el reino de Dios a este lugar. Y hermanos, este punto que voy a tocar, de que Dios nos está invitando a formar parte de su equipo, uno de los requisitos dice: niéguese a sí mismo. Y hermanos, negarse a sí mismos es la parte un poquito difícil. ¿Por qué? Porque un principio que debemos de entender es que, hermanos, no se trata de ti, se trata de Dios. Muchas veces cuando nacemos pensamos, hermanos, que todo gira alrededor de nosotros, porque papá y mamá nos consienten, nos dan cosas, los abuelos nos dan regalos. Y hermanos, cuando nace un bebito en una familia, literal, todo gira alrededor del bebé y le hacen fiestas. Pero luego crecemos y seguimos pensando que todo gira alrededor de nosotros. Y esto se expresa cuando venimos en oración y voy a orar, Dios, y saco mi lista enorme de mis deseos, de mis metas, de mis propósitos, de mis proyectos. Y Dios, yo quiero esto y quiero esto, y la lista no termina. Y hermanos, a veces confundimos y pensamos que Dios es como el genio de la lámpara maravillosa, y queremos que Dios responda a mis peticiones, queremos que Dios se adapte a lo que yo quiero. Él va a cumplir todos mis deseos, y queremos que Dios se conforme a lo que yo quiero, a lo que yo necesito, sin saber si esto que estoy pidiendo es la voluntad de Dios. Y hermanos, las cosas no funcionan así, porque el centro de las cosas no somos nosotros. Nosotros giramos alrededor de Dios. Dios es el centro, Dios es el centro del universo, Dios es el centro de la tierra, Dios es el centro de esta iglesia, hermanos. Entonces, ¿en torno a quién vamos a girar? Dios es el centro de todas las cosas, y Dios quiere ser el centro de tu vida, y tu oración tiene que reflejar eso. Hermanos, cuando venimos en oración es para decir: Señor, heme aquí, habla, porque tu siervo oye. Señor, aquí estoy. No vengo a pedirte para que hagas mi voluntad. Al contrario, Señor, yo vengo para negarme a mí mismo, para hacer tu voluntad. La oración es el modo en el cual nosotros somos conformados a la voluntad de Dios. Hermanos, hacer la voluntad de Dios no es fácil. Nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a morir en esa muerte de cruz, una noche antes estuvo sufriendo, hermanos. Dice la Biblia que hasta sudaba sangre, y Él le decía, en su humanidad le decía a Dios: si es posible, pase de mí esta copa. Señor, si es posible, que yo no haga eso. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad de Dios no es fácil. Pero hermanos, Él vino al lugar adecuado. Él vino a orar a Dios. Y orar, estar en la presencia de Dios, esto nos fortalece para hacer la voluntad de Dios. Y Jesús oró una vez, oró dos veces, y cuando lees su tercera oración: Señor, estoy listo para hacer tu voluntad, porque la oración trajo revelación, trajo fortaleza para que Él pueda hacer la voluntad de Dios y resistir lo que iba a venir. Entonces, hermanos, no se trata de ti, se trata de Dios, de sus planes, de sus propósitos y de lo que Él quiere hacer, establecer su reino en la tierra. Y un ejemplo, hermanos, de un matrimonio que cumplió con todos estos requisitos es el matrimonio de Zacarías y Elizabeth. Este es un matrimonio muy ejemplar, este es un matrimonio con propósito, lo podemos llamar, es un matrimonio del reino. Y acompáñenme a leer la historia de Zacarías y de Elizabeth. Esta historia se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 1, versos del 5 al 7 de la Nueva Traducción Viviente. Y dice: cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías. Zacarías era un sacerdote, era miembro del grupo de sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth
también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran muy ancianos. Hermanos, aquí vemos algo precioso. Vemos una pareja que caminan juntos, que delante de los ojos de Dios eran justos. Eso habla de un corazón que amaba a Dios. Dios los tiene o los tenía en alta estima. Dice que ellos eran obedientes en todo lo que Dios ordenaba. Y hermanos, se nos enseña en el discipulado que una de las características del discípulo es esa obediencia a Dios en todo. Y así eran Elizabeth y Zacarías. Y hermanos, ellos servían a Dios, eran fieles, amaban a Dios, servían en la casa, venían de un linaje especial, pero había una situación en su vida: no podían tener hijos. Y la razón era porque Elizabeth era estéril. Hermanos, uno diría, ¿pero por qué? Si Dios los amaba, si ellos servían a Dios, ¿por qué no podían tener hijos? Y hermanos, en esas épocas no tener un hijo era considerado algo vergonzoso, era considerado algo malo, porque al menos Zacarías trabajaba como sacerdote, era sacerdote, pero las mujeres en ese entonces no trabajaban, ella estaba en la casa, y lo mínimo, lo único que era la tarea para las mujeres era tener hijos. Todas las mujeres tenían hijos y esto era un símbolo de la bendición de Dios sobre sus vidas. Ahora imagínense, esta mujer justa ante los ojos de Dios, esta mujer obediente, fiel en el ministerio, fiel a Dios, y no podía tener hijos. ¿Cuántos pensamientos no habrán pasado en su mente? ¿Seré yo? ¿Será mi pecado? ¿Será mi esposo? ¿Qué hice mal? Pensamientos de culpa, pensamientos de vergüenza. La palabra de Dios dice que esto para ella era una afrenta. Una afrenta son hechos que nos hacen sentir indignos, vergonzosos, que te sientes muy mal, hermano, porque la gente lo habla, la gente te critica, y realmente no había una razón mala por las cuales ellos no tenían hijos. Pero hermanos, todos en nuestra vida pasamos por situaciones como estas. Hay una situación en nuestras vidas donde nadie nos puede ayudar. Solo necesitamos un milagro de parte de Dios. Necesitamos ver esa manifestación poderosa de Dios en nuestras vidas. Y esa situación hacían que Elizabeth y Zacarías oraran a Dios. Ellos continuamente se ponían a orar porque deseaban un hijo, anhelaban un hijo, y eso los mantenía orando. Pero hermanos, fue pasando el tiempo, ellos oraban, pero llegó un momento en que ya se encontraron en una edad avanzada. Ella estéril, los dos viejitos, menos. Si lo primero era imposible, ahora con la vejez uno diría más imposible. Pero hermanos, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y vamos a ver qué sigue en esta historia preciosa. En Lucas 1, del 8 al 9, vemos lo que aconteció un día. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo. El tener una necesidad no resuelta, hermanos, no le impidió servir a Dios. Él seguía fiel a Dios a pesar de sus necesidades. Él seguía sirviendo en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana, y como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar incienso. Hermanos, ¿dónde dice la Biblia que se encontraba Zacarías? ¿En dónde? En el santuario. Y hermanos, eso era un privilegio. No cualquiera tenía la oportunidad de entrar al santuario. En primer lugar, el tabernáculo, el templo donde estaba el arca, la presencia de Dios, estaba dividido por el lugar santísimo, el lugar santo, el atrio, y la gente solo se podía quedar en el patio, la gente común y corriente. Los que eran sacerdotes, los que eran de un linaje de Aarón y gente selecta y especial, pasaban toda su vida consagrándose, limpiándose, purificándose. Habían como 8,000 sacerdotes en ese entonces, pero no todos tenían el privilegio de entrar al santuario.
a Zacarías se le dio ese privilegio. Resulta que le tocó ese día entrar. Yo me imagino que fue la única vez en su vida que entró. Hubieron otros que nunca en su vida entraron, porque esto era un privilegio. Y él, entrando al santuario, hermanos, no me puedo imaginar qué habrá pasado por su mente, porque allá estaba la presencia de Dios, estaba el arca, y él iba a ir a ofrecer incienso. Entonces, entrando en el santuario, la verdad entró con temor. De hecho, hermanos, al lado del arca, del lado derecho del arca, se le presentó un ángel. Y él solo esperaba ver el arca, pero imagínense, de repente vio un ángel puesto de pie. El tremendo susto, el tremendo situación por la cual pasó Zacarías, y vamos a ver cuál fue su reacción. Dice en el versículo 13 de Lucas 1, verso 13, dice: el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Hermanos, tu destino cambia cuando entras al santuario. Tu destino, tu vida es cambiada y transformada cuando entras al santuario. El santuario es la presencia de Dios, y la presencia de Dios es lo que te va a hacer ser transformado, lo que te va a cambiar en tu vida. Hermanos, a través de la oración nosotros tenemos un acceso a la presencia de Dios. En esas épocas de Zacarías y de Elizabeth, hermanos, solo un sacerdote tenía el privilegio de entrar al santuario, a la presencia de Dios. Hoy en día, gracias al sacrificio de Jesús, tú y yo tenemos el mismo privilegio de entrar a la presencia de Dios. Y si tú entras a la presencia de Dios, tu milagro está en la presencia de Dios. Lo que tú necesitas está en la presencia de Dios. Pero lo más importante es que tu vida va a ser transformada, va a ser cambiada, vas a caminar en libertad, vas a caminar en paz, en santidad. Porque es Dios, hermanos, porque no te puedes exponer a la presencia de Dios y que tu vida siga igual. Por eso, antes de empezar esta prédica, oramos que Dios transforme nuestras vidas, hermanos. No vamos a salir de la misma manera en la que entramos, porque Dios se manifiesta en este lugar. Y si Dios se manifiesta en este lugar, hay revelación para tu vida. Y si hay revelación para tu vida, tú vas a cambiar. Amén. Entonces, hermanos, Zacarías y Elizabeth hicieron estas tres verdades. Buscaron a Dios, lo buscaron en oración, y Dios se manifestó en sus vidas mostrando su poder a favor de ellos, haciendo lo imposible. La estéril, porque a Elizabeth le decían la estéril, la que no puede tener hijos, pero Dios les mostró su poder de una manera sobrenatural. Y hermanos, ¿recuerdan cuál era el tercer punto? El tercer punto era que Dios nos invita a participar en su equipo para extender el reino de Dios. ¿Sabes cómo Elizabeth y Zacarías extendieron el reino de Dios? Hermanos, ese hijo que vino de Elizabeth fue un profeta, Juan el Bautista. Y la Biblia habla de que no ha habido profeta más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. Juan el Bautista preparó el camino para que el Señor Jesucristo viniera a este lugar. Gracias a Juan el Bautista, muchos hijos, muchos israelitas se convirtieron y se acercaron a Dios cuando Jesucristo vino a esta tierra. Entonces, hermanos, este par de personas, este matrimonio de personas fieles que caminaban en integridad, que a lo mejor ya estaban grandes, hermanos, ya habrán dicho, bueno, ya solo me resta morir en mi vida y ya se acaba todo. Pero con Dios, hermanos, no se acaba todo. Con Dios hay propósitos, con Dios hay nuevos planes, con Dios hay vida, hermanos. No te vas a estancar, tú vas a seguir, tú vas a avanzar. Pero, hermanos, la idea es avanzar extendiendo el reino de Dios. Dios te quiere prosperar para que tú extiendas su reino, y tú eres parte del
propósito de Dios, eres parte de los planes de Dios si tú quieres, hermano. Hermanos, en esta noche Dios te dice: búscame, sé sabio, búscame en oración, no te canses de orar, no desmayes, no te des por vencido. Tú permanece constante en oración, resiste al ánimo, persiste en oración, porque no sabes cuál va a ser el alcance de las cosas por las cuales estás orando. Porque si no desmayas, si no te desanimas, si permaneces orando todo el tiempo, Dios te va a responder de una manera sorprendente. Dios te va a responder de una manera sobrenatural. Hermanos, el favor de Dios va a estar sobre de ti, porque los ojos de Jehová están contemplando a los hijos de los hombres para mostrar su poder a favor de ellos. Entonces, hermanos, cree que Dios te va a responder. Dios va a responder esa oración por la cual has estado pidiendo. Si tú sientes que se ha atrasado un poco, hermanos, es porque no hemos estado ahora orando, es porque no estamos buscando la presencia de Dios. Pero desde el momento en que tú entres al santuario de Dios, las cosas van a suceder en el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto de Dios, y la voluntad de Dios se va a establecer en tu vida, y esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Y hermanos, termino con lo siguiente. Hay un aspecto interesante de esta historia. Bueno, hay muchos aspectos interesantes, pero el nombre de Zacarías significa a quien Dios recuerda. Y en esta noche, hermanos, Dios no se ha olvidado de ti. Tú dices: Dios ya se olvidó de mí. Yo no estoy en los planes de Dios, no estoy en la mente de Dios, y por eso ni siquiera oro. ¿Para qué voy a orar si Dios ya se olvidó de mí? Hermanos, la palabra de Dios dice que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Y si tú no has estado orando, es porque no tienes confianza. Nosotros no nos acercamos a alguien en quien no confiamos. Tú te acercas con gusto cuando te sientes aceptado. Tú te acercas ante las personas que te aman y que te valoran. Pero ¿sabes qué? El enemigo te ha puesto ideas equivocadas y te dice: Dios ya se olvidó de ti, Dios no te acepta, Dios te rechaza, Dios no te ama. Pero eso, hermanos, es lo que tú crees, lo que el enemigo ha dicho. Pero nuevamente regresamos a la verdad de la palabra de Dios. Y la verdad de la palabra de Dios dice que tú eres perfecto, que tú eres sabio, que tú eres sensato, que tú eres entendido. No solo eso, hermanos, que tú eres amado, que tú eres amado por el Padre. ¿Y sabes qué necesitamos en esta noche? Necesitamos revelación del amor de Dios. Tú necesitas entender, necesitas experimentar el amor de Dios, porque cuando te sabes amado, vas a entrar confiadamente ante el trono de la gracia y vas a poder recibir ese oportuno socorro para tus necesidades, y vas a poder recibir la revelación que tú necesitas para caminar en libertad, en santidad, en dignidad. ¿Quieres recibir el amor de Dios? ¿Estás listo para experimentar el amor de Dios? Ponte de pie, hermanos. Vamos a adorar primero y Dios va a manifestar su amor en esta noche a tu vida. Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Espíritu Santo, trae revelación de cuánto nos amas. Descienda hoy, venga tu reino. Haz tu voluntad en este lugar, Señor. Haga aquí tu voluntad.
Que tu amor descienda, que tu amor, que tu amor, que tu amor descienda hoy, venga tu reino, que tu amor descienda hoy, venga tu reino. Gracias, Padre Santo, porque sabemos, Señor, que tu presencia está en este lugar. Espíritu Santo, revela tu amor a aquellas personas, Señor, que se han estado alejando, aquellos que no se sienten dignos, Señor, que no se sienten amados, Padre Santo. Hoy rompemos, Señor, toda esclavitud, toda fortaleza que el enemigo ha levantado en sus mentes, en sus corazones, diciéndoles que no son amados. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Por lo tanto te prolongué mi misericordia. Mi misericordia está sobre de ti. No solo la misericordia, sino el amor del Padre está sobre de ti. Es tan grande el amor del Padre que envió a su Hijo unigénito para morir por ti y por mí, porque Él te ama. De tal manera Él te ama que envió a su Hijo Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor, por una unción de amor, Señor, por ese manto de amor que le haga entender, que le traiga revelación a mis hermanos, Señor, de tu amor, Padre Santo, que ellos puedan entrar confiadamente a tu presencia, que, Señor, nada estorbe, que podamos clamar a ti, que podamos pedirte en oración, que podamos interceder por los que tienen necesidad, Señor, con la certeza de que tú vas a escuchar nuestras oraciones. Señor, te pedimos que tú traigas revelación a tu pueblo. Trae revelación a tu iglesia de lo que tú estás haciendo en estos tiempos, Señor. Son tiempos difíciles, pero Padre, son tiempos de bendición, son tiempos de multiplicación, son tiempos de prosperidad. Padre, revélate a nuestras vidas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta noche quiero hacer una invitación a estas personas que nos visitan por primera, por segunda vez, y tú en esta noche has decidido buscar a Dios. Has tomado la decisión de buscar a Dios y quieres entregar tu vida a Dios. Yo te invito a que hagas esta oración para que te acerques a Dios, para que Dios perdone tus pecados y que nada estorbe, que tú estés limpio en la casa de Dios. Vamos a orar por estas personas. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora me arrepiento de todos mis pecados. En esta hora yo decido buscarte, yo decido entregarme, yo decido rendirme a tus pies. Yo creo que Jesús murió por mis pecados. Gracias por ese perdón de todos mis pecados. Por Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso a todas esas personas que hicieron esta oración. Y si tú hiciste esta oración por primera o por segunda vez, te invito a que levantes tu mano para saber, dime con tu mano levantada que tú hiciste esta oración, que tú acabas de entregar tu vida a Dios y que tú estás buscando a Dios. Vamos a hacer una oración para todas las personas que en internet hicieron esta oración, para que Dios bendiga sus vidas y puedan experimentar el amor de Dios. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en esta noche, Señor, te damos gracias por todas las personas que en esta hora están recibiendo a Cristo Jesús y el perdón de todos sus pecados. Aquellas personas que están recibiendo vida eterna y que tú las estás haciendo tus hijos. Padre, te pedimos que los bendigas, que los fortalezcas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hermanos, ya para terminar,
Traigo una palabra de parte de Dios para aquellas personas, en especial aquellos matrimonios que no tienen hijos o que sienten que los frutos, que sus hijos se están perdiendo y que necesitan un milagro. Hermanos, esta es la palabra que Dios tiene para nosotros y para todos los que tenemos una necesidad. Esta palabra está en Isaías 54 del 1 al 4, que dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo en parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas. Llévate esta palabra a tu casa, órala, clámala, pídele a Dios y Él te dará revelación y te bendecirá. Estamos despedidos, que pasen la mejor de las noches.